Bueno, mis hermanos, muy buenas tardes tengan todos. Vamos a dar comienzo a esta clase que estamos teniendo acerca de la Confesión Bautista de Fe de 1689. Seguiremos en la clase, estamos en la clase número 5, en el tema número 5, que estamos hablando acerca de la divina providencia. Están atentos mis alumnos, muy bueno eso. Bueno, como habíamos visto, vimos en la clase pasada que la divina providencia estaba muy ligada al tema del decreto. Y es que estamos viendo de que no solamente las cosas que Dios hace, los medios que usa para el fin determinado que es para su propia gloria, viene también porque antes hubo un decreto. Dios decretó que todas estas cosas van a suceder. Entonces, también vimos otro punto acerca de la clase, y es que la Confesión Bautista de Fe viene trayendo un orden sistemático. Vimos cómo estudiamos acerca de las Sagradas Escrituras, vimos acerca de la Trinidad, vimos la creación, el decreto, vimos creación y ahora estamos viendo providencia. Pero antes de seguir, hermano, vamos a inclinar nuestros rostros y buscar a nuestro Dios en oración para que nos ayude a que cada palabra que vayamos a exponer aquí, que sea bañada con su Espíritu, que sea Él quien hable y no que sean nuestras palabras. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu infinita misericordia que tú tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, en esta tarde, de la cual vamos a estudiar parte de tu grandeza, Señor, y siempre nos deja atónitos, nos deja, Señor, perplejos de ver tanta grandeza, tanto poder, pero a la vez tanta humildad, del cual tú, Señor, nos alcanzaste por medio de tu gracia, Señor. Oh, Padre, ayuda a nuestros corazones, ayúdanos a entender cada una de las palabras que vayamos a enseñar y que seas tú, Señor, quien guíe esta lección. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Amén. Bueno, dice el capítulo número 2, aunque en relación con el previo conocimiento y decreto de Dios, quien es la causa primaria, todas las cosas llegan a suceder inmutable e infaliblemente, de modo que nada ocurre a nadie por azar o fuera de su providencia. Aún así, mediante la misma providencia, Él las ordena para que ocurran conforme a la naturaleza de las causas secundarias, ya sean necesariamente, libremente o contingentemente. Bueno, aquí que vamos a estar viendo, a grosso modo lo que está hablando este párrafo es cómo Dios, por medio de su providencia, Él lleva un orden para que sea que las causas, por medio de la causa primaria, y ahora vamos a ver lo que es la causa primaria, venga, ordene las causas secundarias, ya sea de modo, ¿qué ocurre? De modo natural, de modo natural, que sea de modo libre o contingentemente. Y ahí vamos a estar explicando acerca qué es. Bueno, primeramente, debemos entender de que todas las cosas salen de la causa primaria. Y quiero que lo vayan leyendo en el libro cada uno, que dice las primeras dos líneas. Dice, aunque en relación con el previo conocimiento y decreto de Dios, quien es la causa primera o primaria. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que se va a acontecer a lo largo de la historia, decreto, y en este capítulo que estamos hablando de la providencia de Dios, que es el gobierno de Dios en acción, Dios estableciendo todas las cosas y aún dando los medios para que todas las cosas funcionen. La causa primaria viene siendo ¿qué? Él mismo. Recuerde que Él es quien ha hecho ¿qué? Todas las cosas. Entonces, mirándolo desde el punto de vista
como la divina providencia, todas las demás causas vienen a partir de una. De hecho, empieza hablando que la causa primaria, y dice, y es quien ordena y hace todas las cosas de las causas secundarias. Y después vamos a explicar un poco eso. Pero es importante que entender que el previo conocimiento y decreto de Dios son la causa primaria. O sea, que todo esto fue porque primeramente Dios lo pensó según su voluntad para su gloria, y por eso dice previo conocimiento y decreto de Dios. Y aquí volvemos a ver la palabra decreto. ¿Por qué? Porque vemos el enlace que tiene la acción de Dios para que se dé su plan con respecto a lo que Él primeramente ha decretado. Entonces, vamos a buscar varios textos en Hechos capítulo 2, versículos 23. Vemos que la causa primaria, y es que por la cual también van a suceder todas las cosas, inmutable e infalible. O sea, y aquí vemos dos detalles importantes. Antes de meternos en el texto, vamos a ver estas dos palabras importantes. Dice que todas las cosas llegan a suceder inmutable e infalible. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de inmutable? Que no cambia. Y de infalible, que no falla. O sea, lo que estamos viendo es que no solamente Dios lo decretó, sino que no hay margen de error ni de cambio por el camino. No vaya a ser que algo salga como Dios no lo tiene planificado y se le vaya de control y hay que hacer una enmienda por el camino. No, eso con Dios no sucede. Y eso lo vimos aún desde ¿qué? Desde el pecado de Adán y Eva. Cuando Dios hizo todo el decreto, aún el pecado de Adán y Eva, Dios lo había decretado. No fue algo que sucedió, pero muchachos, ¿qué ustedes hicieron? Ahora tenemos que reunirnos y buscar una manera. No. Dice que ese pecado, y lo vamos a estar viendo capítulos más atrás, cuando nos metamos en la caída del hombre, el pecado y su castigo, vamos a ver como que los autores de la confesión de fe dicen, y agradó Dios que Adán y Eva sucedieran. ¿Le agradó? ¿Cómo? ¿En qué sentido? No fue que le agradó en el pecado, sino que agradó porque el plan salió como Él lo había establecido. No hay nada que a Dios le haya pasado por alto, que ellos, aunque ellos intentaron esconderse por su pecado, aún Dios sabía que ellos no podían esconderse de la presencia de Él. Entonces, en base a eso, lo que nos debe llenar a nuestros corazones, todas estas grandes enseñanzas que estamos viendo, es que nuestro Dios es un Dios que no falla, un Dios que no va a cambiar el concepto de habernos salvado, no lo va a cambiar, sino que aún con nuestras imperfecciones Dios la va a usar para un bien mayor. Y eso es algo que nos debe dejar con gran alivio en todo este peregrinar cristiano. Vamos a buscar Hechos capítulo 2, versículo 23. Sí, lo que pasa es que recuerde, si se puede ponerse detrás del micrófono y que vaya a leer. Déjame también yo. Este fue entregado por el plan predestinado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Bien, aquí podemos ver cómo el suceso más importante y trascendental de la historia, que fue la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, tuvo lugar en una manera inmutable y por la causa primaria. ¿Y esto cómo es? Bueno, como dice el texto, por el predeterminado consejo de su voluntad. O sea, a Cristo no le tendieron una treta, lo enrolaron y cuando Él menos se descuidó, cuando Él más se descuidó, ahí lo atraparon y lo crucificaron. No. Dice que por el predeterminado consejo de Dios, ellos,
por manos de inicuos, fue aprehendido Cristo y lo crucificaron. Entonces, por otra parte, no vemos que esas personas, pues bueno, no, ellos están libres de culpa porque por supuesto Dios lo predeterminó. Claro que esta gente iban a matar a Cristo, pero no los va a juzgar, no. Que dice que son inicuos, o sea, personas impías. Y eso nos debe enlazar al texto que dice que Dios preparó al impío para el día malo. Aún esas personas, Dios lo había determinado para el día del sacrificio de Cristo. Podemos ver otro ejemplo en la oración del Señor Jesucristo en Getsemaní, en el capítulo 17 de Juan, que dice que todo, dice, de los que me diste nadie los arrebatará de mi mano, solo el hijo de perdición. O sea, aún el traidor Judas fue determinado por Dios, porque Dios no podía ser. ¿Cómo iba a ser crucificado Cristo sin falta? Tenía que tener un traidor y por acusaciones falsas fue llevado a la cruz. O sea, ahí podemos ver cómo Dios, por medio de su providencia, va a llevar a cabo la crucifixión de nuestro único Salvador. Y como dice el apóstol Pedro delante del concilio, dice, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. O sea, él era el único que podía ir a la cruz. Por tanto, por el predeterminado consejo de Dios, por ese aspecto inmutable de Dios, tenía que de todas maneras llevar. Dios proveyó todos los medios necesarios para que Cristo fuera a la cruz. Y entonces aquí vemos cómo vemos lo inefable, o sea, lo infalible, lo inmutable. Vemos cómo fue capturado Cristo y lo infalible que él tenía que ir a la cruz. Como dice el texto, que prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Bueno, entonces seguimos leyendo y lo haremos entonces. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Hemos visto que en relación al previo conocimiento y el decreto de Dios, que es la causa primaria, dice, todas las cosas llegan a suceder inmutable e infaliblemente, de modo que nada ocurre a nadie por azar o fuera de su providencia. Y aquí quiero también citar el texto de Proverbios capítulo 16, versículo 33. Si algún hermano que lo tenga. Dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Y eso es importante ese texto porque muchas veces dicen, wow, fulano, qué suerte tú tienes. No, no es suerte, es Dios que aún sea la suerte para bien o la suerte para mal, aún Dios la dispone. Y vean nuevamente como dice el texto, dice que es que aún la suerte que es echada, vemos como Dios la encamina para su propósito. Es Dios quien la lleva. Y entonces seguimos diciendo, seguimos leyendo y vamos a la Confesión Bautista de Fe. Y entonces dice que de modo que nada ocurre a nadie por azar o fuera de su providencia. Y eso es importante, hermano. Nada le ocurre a nadie por azar. Aunque vemos nosotros que los impíos hagan lo que hagan y nadie los castiga, nadie le hace nada, se salen con la suya, no hay nada que se está escapando del propósito de Dios. Y a veces nos cuesta trabajo creer como creyentes. Wow. Lo único que nos hace encaminarnos y asegurar nuestra fe es que Dios lo dijo. Es el carácter de Dios en acción. Porque a veces analizamos cómo un Hitler pudo matar tantos judíos. Podemos analizar cómo estos dictadores que a lo largo de la historia han aparecido y han matado a miles de personas y al final se han muerto de viejos o han muerto de... Pero eso no quiere decir que ellos se han escapado, ellos se han salido con la suya.
aún todas esas obras, ellos van a tener que dar cuenta delante de Dios. Y como dice Hebreo, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Ellos ignoran. Ese tipo de personas ignoran que un día ellos van a tener que dar cuenta delante de Dios. Y como mismo lo dice Pedro, dice, ellos ignoran de que Dios ya hizo juicio. Por tanto, nosotros debemos que cuidar nuestra forma de vivir, que seamos, dice, casta y piadosa manera de vivir, que encaminemos. ¿Por qué? Porque sí, ya nosotros sí sabemos lo que va a pasar. Y no lo hacemos por temor, sino por amor a aquel que nos rescató de esa condenación venidera. No es por miedo al castigo, sino por temor a fallarle a aquel que dio la vida de su Hijo por nosotros. Entonces, en base a eso es que todas las cosas que nos acontecen, el impío piensa que se salió con la suya o no, pero nosotros sabemos que no hay nada que se vaya de nosotros o que nos suceda al azar. Y como dice el texto de Romanos, porque a los que aman a Dios, todas las cosas le suceden ¿para qué? Para bien. Aunque en el momento no sea una buena cosa que está sucediendo. Y hemos visto ejemplos en la palabra de Dios, el caso de José, que fue vendido por sus hermanos, llegó a Egipto, por una treta de la esposa, inventó una mentira, cayó preso, se calculan los historiadores que estuvo casi 20 años preso. O sea, José estaba haciendo la voluntad de Dios y Dios lo estaba encaminando para bien, pero en el momento no estaban haciendo las cosas para bien. Y así podemos ver muchos ejemplos en la palabra de Dios. Entonces, de modo que las cosas que pasan no nos suceden al azar o por suerte. Wow, qué suerte tuviste, qué bien te fue. O wow, qué suerte más mala tú tienes, mira qué mal te va. Nada de eso. Por eso el creyente nosotros como creyentes no debemos ver nuestros episodios malos de la vida como calamidades. No, son pruebas. Son situaciones que la cual Dios tiene control y las puso para sacar un beneficio de nosotros, para ponerlo a prueba, para pulirnos, quizás para acercarnos más a Él. Muchas veces nuestra forma de vivir pensando, a veces la comodidad hace más daño que la necesidad. Y uno no quiere parecer necesidad, por supuesto, pero a veces es el medio que Dios usa. Una pérdida de trabajo, una enfermedad, una cirugía, algo que te incapacite para que tú entiendas que tú debes vivir para Él. Porque para eso Cristo nos llamó. Bien, dice la confesión de fe que Él ordena de modo que nadie le ocurre a nadie nada por azar o fuera de su providencia. Aún así, mediante la misma providencia, Él las ordena para que ocurran conforme a la naturaleza de las causas secundarias, ya sean necesariamente, libremente o contingentemente. Bueno, según Sam Waldron, que es un teólogo contemporáneo y es comentarista él hizo un comentario de la Confesión Bautista de Fe, que es muy bueno. Cuando tengan una oportunidad, hermanos, si lo pueden adquirir, es un muy buen documento, muy buen libro. Y él explica acerca de este segundo párrafo y dice Samuel Waldron que según su comentario en el párrafo de la Confesión Bautista de la misma, que la misma providencia Dios la ordena, Él ordena las causas secundarias, ya sean necesarias, libres o contingentemente, para que produzcan un resultado predeterminado. Y entonces, aquí vamos a entrar en qué es lo que está queriendo decir la confesión de fe con las causas necesarias. Bueno, aquí vamos a ver 3 puntos y como vemos en nuestra confesión, vemos que dice que las causas secundarias sean necesariamente, libremente o contingentemente. Entonces vamos a ver primero las necesarias. Y quiero que vayamos a Lucas capítulo 13, versículos 3
y también leemos el 5. Lucas 13, versículos 3 y 5. Lucas 13. Lucas 13, 3 y 5, no del 3 al 5. Del versículo 3 y después leemos el 5. Y aquí vamos a ver lo que es las causas. Sí, hermano, sí. Sí, léela, por favor. Y aquí vamos a estar viendo las causas secundarias, pero que son necesarias. Sí. Lucas 13, Versículo 5. versículo 5. El 3 primero, por favor, y después me lees el 5. Sí. Les digo que no, al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Y el 5, les digo que no, al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Ok, aunque los textos digan lo mismo, pero ahí vamos a ver algo que necesariamente tiene que pasar para que suceda otra cosa. Y ahí ¿qué dice? Exactamente. Tiene que arrepentirse para que entonces no perezcáis. Entonces, esos son, ahí lo podemos añadir como los necesarios que habla el Nuevo Testamento cuando el mismo Señor le hablaba. Otro ejemplo, el de Nicodemo, le dice, te es necesario nacer de nuevo para que entiendas estas cosas. Entonces, tiene que haber que dentro de la causa primaria, que es Dios, su ciencia, su conocimiento, su previo conocimiento, Dios estableció que para librarse de la ira venidera, el hombre tiene que ¿qué? Arrepentirse. Es necesariamente que tengas que arrepentirte para que puedas ser absuelto de esta culpabilidad. Vemos otro ejemplo, vamos a buscar Hechos 27. En Hechos capítulo 27, versículos 23. En Hechos capítulo 27, versículos 23, y vamos a estar leyendo después 24. Dice así su palabra. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y voy a leer el 24 y el 25. Dice, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Qué estaba pasando aquí? Aquí Pablo estaba en uno de sus viajes misioneros, tenía que comparecer delante de César, y en esa historia el barco naufraga. Pero antes que el barco naufragara, Dios le dice a Pablo, tranquilo, tú mantente arriba de la barca, que se le ha concedido la vida a todos los que están en la barca. No va a perecer nadie. Y dice entonces el 31. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarlos. Ahí vemos una otra providencia de Dios, que aún dentro del mismo barco que él le dijo, hay una causa secundaria. Si ustedes salen del barco, no se van a poder salvar. Ustedes tienen que permanecer en la barca para ser salvos. Entonces, ahí vemos cómo Dios controla todas las cosas. Y aquí estamos viendo los ejemplos que son necesarios. Aún todos los accidentes que le pueda ocurrir, sea creyentes o no, es por la causa de la providencia divina de Dios. Entonces, vamos a ver un último ejemplo. Vamos a ver en el ejemplo de Mateo, capítulo 5, versículo 20. Mateo 5. Sí.
Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si no fuere mayor, y esto lo podemos aplicar a nosotros, hermano. Dice que si nuestra fe y nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, dice que no podemos entrar en el reino de los cielos. Y tenemos que analizar también en el contexto quiénes eran los fariseos y quiénes eran los escribas. Los escribas eran los que traducían la ley. O sea, eran personas, y los fariseos eran de los encargados supuestamente de que la ley se cumpliera. O sea, para los ojos del pueblo, ellos eran la alta clase religiosa. Ante los ojos de Cristo vemos que Él le llamó hasta hipócritas a ellos. Pero ellos eran celosos en intentar guardar la ley. Ya vimos por lo largo de la historia que ellos al final le añadieron una cantidad de cosas tremendas que lo que era la ley lo convirtieron en algo realmente, era una tortura ese día. Cuando llegaba ese día era torturante. Pero Dios lo que le está hablando es, sin esa fe, sin ese nivel de fe, es imposible alcanzar el reino de los cielos. Y no estamos hablando de cantidad de fe. Ahí lo que estamos hablando es de calidad de fe. Porque de hecho el texto cuando el Señor le dice, si tuvieras fe como el grano de mostaza, tú le dijeras a este monte, muévete, y el monte se movería. ¿De qué tamaño es el grano de mostaza? Entonces no estamos hablando de cantidad de fe, sino la fe específicamente puesta en la persona específica, y es la persona de Cristo. Entonces, viendo esto, vamos a ver un ejemplo de la causa libre. Y vamos a buscar en Génesis capítulo 8, versículo 22, las causas secundarias, las que son libres. Génesis capítulo 8, versículo 22. Si algún hermano que lo tenga, por favor que lo comparta. Génesis capítulo 8, versículo 22. Ajá. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Exactamente. Ahí está la causa secundaria. Dice que mientras la tierra permanezca, dice que eso no va a cambiar. O sea, ahí vemos que es vemos que son las causas secundarias, pero son libres. ¿Por qué? Porque libremente va a seguir todo su funcionamiento. No depende de nada, hasta cierto punto, no depende de nada que hagamos nosotros, sino la propia naturaleza va a seguir funcionando y sabemos por qué, porque Dios la sostiene. Pero vemos que libremente esa causa secundaria, debido a la causa primaria que fue el previo conocimiento infalible e inmutable de Dios, todas esas cosas van a seguir funcionando. Tú vas a seguir soltando una manzana a esta altura y va a ir para abajo. Y no es porque la ley de la gravedad lo dice, es porque un Dios santo, justo y todopoderoso decretó antes de la creación de todas las cosas, que eso Él dijo que la manzana lo soltaba a esta altura e iba a caer. Claro, la ciencia lo ha convertido de que esa es la ley de fulano, porque lo descubrió, porque la manzana le cayó en la cabeza y él dijo que todos los objetos que llegan al centro de la Tierra, pero eso ya había uno que lo había decretado. Entonces, viendo eso, eso es lo que quiere decir los autores de la confesión de fe de las causas secundarias libres. Son las leyes, vamos a llamarlo así para poder entender, son las leyes naturales. Va a seguir la lluvia, va a seguir cayendo, se va a seguir subiendo en forma de vapor. Ese es el proceso que Dios estableció, pero son las leyes naturales. Ahora, vayamos a la parte, a las contingentes. ¿Y qué significa las causas contingentes? Bueno, las causas contingentes la palabra contingente tiene primeramente el significado de que son actos que
pueden o no suceder, pero sin embargo, esas causas contingentes, aún Dios, vamos a ver varios textos, cómo Dios las lleva para que se haga el propósito correcto. Y es interesante porque el mismo, como habíamos dicho, el comentario de Sam Waldron, que aún las causas, la providencia ordena que las causas secundarias, ya sean necesarias, libres o contingentemente, produce un resultado predeterminado. O sea, estas causas secundarias que Dios, a través usando medios, Dios lleva a cabo, dice, aún estas causas secundarias, que como les dije el significado, estas causas contingentes que pueden ocurrir o no, aún esas Dios las va a llevar a que hagan el propósito que Dios estableció. Y vamos a buscar varios ejemplos de las causas contingentes. Bueno, aquí vemos como un ejemplo de las causas contingentes, vamos a buscar Primera de Reyes, capítulo 22. Si quiere yo lo busco, que lo tengo aquí más cerca. Capítulos 22, 28 y 34. Y aquí vemos 28, 22, el versículo 28 y 34. Dice el versículo 28, y dijo Micaía, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oíd pueblos todos. Y dice el 34, y un hombre disparó su arco a la aventura, y quiero irlo llevando a paso. ¿Cómo dice que el hombre disparó su arco? ¿Qué significa eso? Al azar. Pero, dice, y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Mire por dónde entró la flecha. El hombre estaba hermetizado completo y dice que esa flecha a la aventura le entró por un pedacito que tenía descubierto su armadura, por la juntura de la armadura, por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Hermano, aquí vemos cómo Dios usó una causa contingente que, como habíamos dicho, puede suceder o puede que no. Eso es lo que significa contingente. Y cómo esa flecha a la aventura hirió de muerte a un rey que ya Dios había predeterminado que iba a morir. Exactamente. Con todo y armadura. Así que hoy podemos decir, no hombre, no, sí, a mí no hay ninguna enfermedad que me ataque. Yo estoy vacunado contra todo. Nada, tú te vas a morir, aunque sea, se te va a tragar, te vas a ahogar con un maní. Dios va a usar lo que sea cuando sea para hacer el propósito que Él tiene establecido. No hay nada que vaya a cambiar eso. No hay nada que vaya a cambiar eso. Y vemos otro ejemplo, y este es uno realmente bonito. Y es el caso de Ruth. Y vamos a ver cómo Dios habla acerca de una mujer como Ruth. Y vemos a Proverbios capítulo 19, versículo 14. Y no solamente estamos hablando de Ruth, sino todas las buenas esposas que tenemos en la iglesia también le pega este versículo. ¿Alguien que lo tenga, que lo lea? Recuerden, hermanos, si alguien quiere leer un versículo, se ponga detrás del micrófono para que quede grabado en la clase. Versículo 14, ¿verdad? Sí, Proverbios 19, versículo 14. Casa y riqueza son herencia de los padres, pero la mujer prudente viene del Señor. Exactamente. La riqueza y la casa vienen de parte del hombre, pero dice del hombre prudente. No de cualquiera, dice viene del hombre prudente, un hombre dedicado. Pero la buena esposa viene de parte de Dios.
Y bueno, ¿y en qué liga esto a Ruth? Bueno, que si vamos a Ruth capítulo 2, versículo 3, vemos todo un azar que Dios hizo, que Dios, por coincidencia de la hambruna que estaba pasando el pueblo de Israel, tiene que salir Noemí y Ruth. Y precisamente Ruth empieza a trabajar en los campos de cierta persona que ella no conocía, pero que ella halló gracia delante de los ojos de Dios y de este hombre y le permitió cegar ahí en esos campos. Y resulta ser que el dueño de esos campos va a ser Boaz, quien por medio de Boaz y Ruth, que recuerde que Ruth ¿de dónde era? Ella era una. ¿Y qué pasaba con los moabitas? Eran enemigos de Dios. Y cómo Dios usó esa unión, y me gusta mucho cómo lo hablaba el pastor Will Graham cuando vi acerca de este texto y empezó a hablar taratatán, 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 porque se casan Ruth y Boaz. Y es que, ¿cuál era el propósito que había detrás de eso? Seguir la línea donde iban a ser nuestro Señor y Salvador. O sea, que aún como esas coincidencias Dios las usa, o esos movimientos o viajes al azar, hay que irse de aquí porque hay mucha hambre, nos vamos a morir. Y vamos, mira, caímos aquí en este campo, vamos a ver y cómo Dios fue llevando todas esas cosas para continuar el linaje por el cual iba a nacer nuestro Señor y Salvador. El propósito principal no era que Boaz y Ruth se casaran, sino esa era la causa contingente para poder seguir el linaje, para poder traer nuestro Señor y Salvador. Hermano, y es que entender que Dios controla el mundo a través de los medios debería de guardarnos de tres cosas principalmente. Y es primero una desdichada ansiedad y queja. Y esto es algo que muchas veces muchos creyentes, pueden entrar en ansiedades, pueden entrar en depresión. ¿Pero por qué entran en depresión? Porque no tienen un conocimiento de que este Dios controla todas las cosas. Aún las que nosotros pensamos que se nos fueron de las manos, Dios las está controlando. Entonces, mirando estas cosas, ¿cómo cada uno de nosotros deberíamos vivir en fe delante de nuestro Señor? Por eso es que a Dios le molesta tanto ver un creyente dudoso. Si nosotros podemos trasladarnos al episodio que vivió Tomás, cuando él decía, no, si Dios no viene y se presenta y me enseña sus huecos en el costado y sus huecos en la mano, yo no voy a creer. Dice, 8 días después, dice, al 8º día, se apareció nuevamente el Señor. Y yo no creo que Dios le haya hablado de una manera, ven acá, Tomasito, mi hijo, ¿por qué? Le dijo, mira aquí mi hueco en el costado y mira aquí mis manos. Y te he mandado a creer, no que dudes. No fue un consejo amoroso. Dios lo reprendió en ese momento. Entonces, la duda no es algo compatible con un creyente que ha visto día tras día lo que Dios está haciendo en cada una de nuestras vidas. De hecho, dice en primera de Juan, dice que el perfecto amor echa fuera el ¿qué? El temor. ¿Dónde lo pone? A un ladito, para que no de vez en cuando él te mortifique. No, lo echa fuera. Hermano, nosotros no estamos llamados a dudar. Confiemos en el Dios que tenemos. Dios controla tanto las cosas malas como las buenas que nos están sucediendo. Y todo está siendo encaminado, ¿para qué? Para nuestro bien. Porque amamos a Dios y porque amamos a Dios, Dios encamina todas las cosas para nuestro bien. Claro, lo amamos ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Él nos puso su amor en nosotros para que confiáramos en Él.
Por eso es tan importante el estudio de la providencia de Dios. No solamente vemos un Dios que ha decretado todas las cosas desde el principio y Él no ha ido decretando para Él llevar la historia como Él quiere en cada momento. No, Dios hizo un decreto inicial y todo ha fluido y seguirá fluyendo y fluirá hasta el último de los días. Y todo va a salir conforme a su voluntad. Porque no solamente va a salir conforme a su voluntad, sino que va a ser para su gloria. Dios no hace nada para dejarlo en el aire. Dios hace todas las cosas para su propia gloria. Y eso es algo, hermano, que debemos regocijarnos porque Dios nos ha hecho a nosotros, nos ha llamado de muerte a vida para que fuésemos parte de la gloria de Dios. Entonces, el segundo punto del cual nos debe librar este conocimiento es también de un fatalismo paralizante. Y es que, bueno, ¿cuál es la diferencia que produce el uso de los medios, de por qué tengo que hacer las cosas? No, es que Él lo hace toda la diferencia. Y es que Dios ha ordenado los medios. Y como parte de la clase, ya que entramos en la parte de los medios, vamos a ver el párrafo número 3 que habla precisamente de los medios. Y es que Dios en su providencia ordinaria hace uso de los medios. Sin embargo, es libre para obrar sin estos, por encima de estos y contra estos según le plazca. Y vamos a ver varios textos y del cual vamos a ver Hechos capítulo 27, versículo 31 a 44. Hechos 27. Dice, si eso lo voy leyendo yo para él. 27, 31 y 44. Bueno, ya lo habíamos listo. Dice, pero Pablo dijo al centurión, a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis ser salvos. Y el 44 dice, y los demás partes en tabla y partes en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. ¿Cuál fue el medio que Dios usó para salvarlo? El barco. Hecho pedazos porque encallaron, pero todos se salvaron. O sea, Dios usó los medios. Ahí vemos el uso de los medios para salvarlo. Vamos a buscar Isaías 55, 10 y 11. Isaías 55, 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que me envíe. Amén. Así como la lluvia es necesaria para la tierra que produzca, ¿qué tan necesaria será para la vida del hombre la palabra de Dios? Dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mi hermano, no pensemos que vamos a recoger grandes resultados de nuestros familiares queridos si nosotros no le predicamos y si nosotros no oramos por ellos. Aunque Dios tiene predeterminado todo lo que vayan a ser salvos, pero debemos nosotros hacer uso de los medios establecidos por Dios. Predicar su palabra y orar por él. Y aún en lo personal, no pensemos que vamos a agradar a Dios cuando llevamos una vida negligente, sin oración, sin lectura de palabra, en desorden. Y bueno, nada, Dios me ama, Dios va. No, cuidado. Cuidado, hermano. Y es triste, es duro
tener que tocar estos temas porque ninguno está exento de eso. Ni aún el que está dando la clase está exento de eso. Muchas cosas que a veces tenemos que exponer aquí, nos las estamos diciendo primero a nosotros y de rebote llega a ustedes. Pero es la palabra de Dios. Nosotros debemos vivir en ordenanza a Dios si queremos bendiciones de Dios. Sí, esas son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos rescata de nuestros pecados, nos trae de muerte a vida espiritualmente, pero nos llama eficazmente para que andemos por un camino recto en obediencia a su palabra. No para que estemos haciendo milagros y grandes cosas, no. La única cosa que tenemos que hacer es obedecer su palabra. Como Samuel, el profeta Samuel le dijo a Saúl, ¿se complace Dios de que hagas holocausto y sacrificio en vez de obedecer su palabra? No, hay muchas veces que la obra que podamos hacer para cubrir la falta no es suficiente. Entonces debemos que venir en obediencia ya las reveladas. No se preocupe por las que no se han revelado. Ahora, de las reveladas, ocúpese que esas son las que tenemos que obedecer. Y Dios nos ha dado su espíritu. Dios nos ha dado medios. Tenemos su palabra, tenemos oración, tenemos su Espíritu Santo dentro de nosotros, guiándonos. ¿Para qué? Para que hagamos su voluntad. Ahora, ya creo que nos queda poco tiempo, estamos en minuto 47. No quiero extenderme, pero vamos a ver cómo Dios actúa sin los medios. Vamos a buscar Oseas 1:7. Oseas 1:7. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Dios no va a usar absolutamente nada para librarlos de la batalla. Y eso lo podemos ver con Gedeón. Cuando Dios llamó a Gedeón, ¿qué le dijo? No, Señor, pero somos 500 contra esa gente, son gigantes, grandes, musculosos. A los que estén bebiendo agua de la fuente, a los que tú ves que se agachan, que toman el agua, eso llámalo. Y de ahí eran, creo que 10%. Con 30 hombres creo que fue para la batalla. Pero aún así, cuando llegaron, esa gente no tuvieron ni que hacer nada, porque Dios le había mandado una ceguera a esa gente que ellos se machetearon solos. O sea, Dios no necesita medios. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Dios los pone en nosotros para que andemos mejor en sus caminos y que sea mejor para nosotros. Pero Dios no necesita los medios. Los medios no limitan a Dios para hacer su propósito. Y lo podemos ver, el caso extraordinario. Y ese texto también lo va a sacar, pero bueno, no quiero llegar ahí porque ya nos queda poco tiempo. Nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Dios sí, a Dios le plugo que viniera a través de un vientre, pero no necesitaba un esperma. Dios lo hizo. Y no necesariamente necesitaba una mujer de determinada edad para hacer su voluntad. Utilizó a Sara. Ya estaba estéril. De 100 años, de 90 años tenía Sara. Y ahí siguió el linaje para que viniera nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuántas mujeres estériles Dios no usó su vientre para así seguir su linaje, para traer su propósito? Rebeca, Raquel. El mismo Moisés, Señor, yo soy gago, yo gagueo, utiliza a mi hermano, que él sí habla bastante. Yo soy el que habla, y no soy yo el que hace al sordo, al mudo, al ciego, no soy yo quien lo hago, Moisés. O sea, Dios se nutre de lo que sea para hacer su voluntad, pero aún así no necesita nada de lo que Él ha hecho para seguir haciendo su voluntad. Mi hermano, aunque no sean nuevas, Dios las hace. Dios no necesitó herramientas materiales para hacer el universo.
Dios lo hizo, porque ese sí lo puede hacer todo. Dios necesitó los medios, la temperatura del universo, el polvo del universo, para hacer... No, dice de la nada, el único que ha podido hacer todo se llama Dios. Por eso es Dios, porque de la nada puede hacer todo. Porque Él puede hacer todo cuanto le plazca, para su propia gloria, no para la gloria del hombre. Dios no hace las cosas para contentarnos a nosotros. Dios lo hace porque Él es el autor y consumador de todas las cosas que Él ha hecho. Dios no necesita de nosotros para alabarse y para gloriarse. Dios se gloria Él solo. De hecho, recuerden que antes que nosotros existiéramos, ya Él había vivido toda una eternidad pasada gloriándose en Él mismo. Es un Dios todopoderoso. Bueno, mis hermanos, de esta manera terminamos el segundo y el tercer párrafo de la confesión. Vamos a terminar en oración. Señor, te damos gracias porque vemos cómo tú, Dios mío, haces tu voluntad por encima de todas las cosas sin necesidad de que el hombre haga nada. Aunque tú provees de medios para que sean tu voluntad, nada te limita a hacer tu obra, Señor. Gracias, Padre, porque tú pensaste en salvarnos, perdonar nuestros pecados y que nada, Señor, te limitó a hacer tu voluntad. Todo lo tenías y aunque no lo tuvieras, lo hubieras hecho, Señor. Oh, Padre, gracias por confiar en ti. Gracias por darnos este corazón de carne sensible ante tu palabra y habernos quitado el de piedra, Señor. Oh, Padre, todo esto te damos gracias y te lo pedimos por los méritos de tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Amén.